Una vez que se aprueba la nueva constitución de nuestro país el año 2009, el gobierno del presidente Evo Morales en su segundo mandato determina el 22 de noviembre como el Día del Estado Plurinacional. De ahí en más, llega a tener una fuerza tan importante, y le vamos a preguntar a nuestros siguientes invitados, quizás equilibrada como el 6 de agosto, Día de la Patria, pero vamos a hablar de aquello y muchos otros temas. ¿Y qué es lo que se espera en el mensaje presidencial del presidente Luis Arce? Le damos la bienvenida a Erika Brockman, analista, que nos acompaña gentilmente esta mañana. Enseguida va a estar con nosotros. Además, Carlos Saavedra, que también va a analizar este 22 de enero del 2021. Empiezo con Erika, por favor, a tiempo de saludarla nuevamente. Gracias por estar con nosotros. La ministra de la Presidencia ha anunciado que el mensaje del presidente Luis Arce estará enmarcado en la no violencia, uno, y segundo, en los derechos de los bolivianos. Calculo que se refería a los derechos humanos, que hay que respetarlos. ¿Qué podemos esperar, Erika, en el mensaje del presidente Arce? Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para Martín, Dianara y por supuesto para Carlos, que comparte este comentario, este escenario. Bueno, ¿qué podemos esperar del discurso? Creo que más que esperar el discurso, vamos a ver una contextualización de lo que ha representado la declaración el 2009 mediante un decreto supremo del Estado plurinacional. Este es un elemento que debe ser analizado en todos sus componentes y el contexto en que se da cuando se procede al desplazamiento de una élite política por otra y el empoderamiento en clave etnonacionalista y desarrollista del Estado plurinacional. La carga simbólica, el capital simbólico que acumula este concepto está acompañado pues de varios elementos que se reafirman y resignifican a través de los rituales andinos, la ritualidad que intenta demostrar una apropiación y un protagonismo de los distintos grupos étnicos, culturales, básicamente los indígenas, campesinos y los indígenas originarios. O sea, el sujeto indígena originario campesino cobra relevancia en todo el discurso. Ahora bien, para mí la inauguración del Estado plurinacional tuvo una pretensión fundacional. Sin embargo, yo lo contextualizo como una fase importante de la era democrática. O sea, hace parte del proceso de inclusión de 38 años de vida democrática ininterrumpida, con todas sus tensiones. Y además es importante recalcar que este Estado plurinacional, que en realidad no es un elemento fundacional, entra en tensión con el concepto de república, una tensión artificialmente creada, discursivamente creada, porque la propia Constitución, en su entramado, en su conformación y en su estructura, desde la parte fundamental y pétrea de la Constitución, reconoce a Bolivia como una república que está conformada por órganos que teóricamente deberían ser independientes. Entonces es una tensión falsa la que se realiza en torno a esta dualidad, esta forma binaria y dicotómica que tenemos de ver las cosas. Por lo tanto, para mí creo que va a ser un relevamiento de lo que ha representado la era, digamos, o el periodo del Estado plurinacional a partir de la construcción y los avances que ha tenido en términos de la inclusión y, bueno, de la suerte que ha tenido de vivir en un tiempo de bonanza extraordinario. Podemos hablar de esos temas posteriormente. Gracias. Escuchamos a Carlos Saavedra, por favor. ¿Qué es lo que podemos esperar en unos primeros meses de la gestión del presidente Arce? ¿Y qué es lo que escucharía o qué es lo que se pretendería escuchar del mensaje del presidente dirigiéndose a todos y todas las bolivianas? Buenos días, Martín, Dianara, un saludo a Erika también. En un contexto normal, lo que se haría hoy es recordar el valor en el orden simbólico que tiene este hecho en términos políticos, porque ha sido constituido, como lo decía Erika, como un momento desde lo discursivo fundacional para la constitución de un nuevo Estado que interpelaba a todo un esquema colonial de poder en el relato que se planteó,
para refundar el país. En un contexto normal, como decía, sí se esperaría que se pueda hacer un recuento en esta lógica. Pero no estamos en un contexto normal, Martín. Estamos en un contexto complejo, estamos en un contexto de incertidumbre, estamos en un contexto donde la población en las distintas regiones lo que busca es tener certezas, porque estamos nuevamente en una crisis sanitaria compleja. Y siento que hasta el momento el gobierno no ha podido comunicar o establecer cuál es el plan de administración de esta contingencia. Siento que ha habido, sí, algunos anuncios, ha habido algunas acciones que parecen aisladas y desconexas, pero no siento la constitución o la comunicación de un plan para luchar contra la crisis económica y la crisis sanitaria que ha dejado el COVID-19. Entonces creo que lo que hoy busca la gente en el mensaje es certezas en términos sanitarios. ¿Cuándo se va a vacunar? ¿Cómo se va a vacunar? ¿Cuándo comienza este proceso? Porque al final esta es una de las soluciones estructurales a la pandemia. ¿Cómo se va a afrontar hasta que llegue la vacuna la pandemia en términos de constitución de un sistema de salud más fuerte y especialmente de atención en terapia intensiva y de prevención? ¿Cómo se va a atender el tema de la economía? ¿No? Además de las medidas de corto plazo, de lo que ha sido el bono contra el hambre, ¿cuál es la mirada a mediano y a largo plazo? Entonces me parece que la clave del mensaje del día de hoy que están esperando los ciudadanos bolivianos y bolivianas es certidumbre, es plan, es mirada a corto, mediano y largo plazo de lo que pueda presentar el presidente y el vicepresidente. Estamos con Erika Brockman y Carlos Saavedra analizando un poco este 22 de enero y el mensaje presidencial que se va a concentrar en el acto principal en esta jornada y que sin duda por normativa tiene que ser emitido por todos los medios de comunicación radiales y televisivos, va a ser importante. Se habla que de las 9:30 sería el horario especial, aunque con ciertas modificaciones. Algo que la gente va a hacer es comparar, seguramente que sí. ¿Cuánto hablaba Evo Morales? ¿Cuánto habló Yanine Áñez? ¿Y qué es lo que dirá, o en tiempo también, el presidente Luis Arce? Pero algo que era observado por los analistas era una redundancia del presidente Morales en quejarse de un pasado. ¿Será bueno todavía mantener una línea similar a esa, Erika? O más bien mirar hacia adelante, lo que mencionaba Carlos, quizás cosas concretas de lo que va para adelante. Muchos hablan de incluso cambios de ministro, que quizás eso es más observado en el 6 de agosto, no tanto en el 22 de enero. Sí, es muy pertinente tu pregunta. Evidentemente la gente está esperando ciertas formalidades, comparar qué fue, qué de nuevo nos va a traer en términos de estilo discursivo y de mensaje el presidente Arce. Es bueno también señalar lo siguiente, que está viviendo una transición hacia otro momento histórico, independientemente de que el MAS y a él le toque enfrentar los retos del futuro. Independientemente de eso, estamos viviendo otro momento, no el momento estelar que fue acompañado por el alineamiento de todos los astros favorable para el MAS y para la fundación o para la pretensión fundacional del Estado plurinacional y todo lo que ello significó. Hoy día es verdad, la gente espera certeza, como dice Carlos, porque en el fondo ha votado evocando de manera nostálgica los buenos tiempos, digamos, de la bonanza, y esa evocación hoy día espera ser respondida, pero lamentablemente las condiciones objetivas y subjetivas para enfrentar un momento como el que se me enfrentó en los últimos 14 años son distintos. Creo que hay que más bien marcar lo que debe hacerse para corregir las debilidades de un Estado plurinacional que no fue leal, no fue fiel con las tareas históricas que le correspondían, como fue el problema de la descentralización del poder a partir del Estado con autonomías. Hay que recordar que en el fondo se reprodujo un hiperpresidencialismo centralizado, ¿ya? Por el otro lado, se instrumentalizó el tema étnico-cultural de una manera simbólica y de una manera hasta folclorizada, que también marca otra serie de cambios que tienen que realizarse en esta relación y en este protagonismo que tiene
que tienen las élites indígenas empoderadas, o sea, las corporaciones empoderadas, y por supuesto el tema económico y social, el problema de la desigualdad. Ya el año 2002, Naciones Unidas advirtió que el crecimiento y la bonanza, y particularmente esta superación de los niveles de pobreza extrema que habíamos tenido durante todo este tiempo, era muy frágil. Y creo que la pandemia está desnudando cuán frágil era esta inserción, esta movilidad social, estas expectativas de inclusión en las clases medias. Entonces creo que hay muchos retos los que tiene en este momento Arce. Evidentemente hay que reconocer que tiene un estilo distinto al de Evo Morales. Y bueno, de todas maneras hay un factor desordenador. No creo que pueda ser muy sincero. ¿Por qué? Porque hay cálculos político-electorales. Mientras no termine este eterno y maratónico ciclo electoral que comenzó el 2018 con todas sus crisis y con sus experiencias fallidas, creo que es importante darnos cuenta que con las subnacionales se cierra este ciclo. Y bueno, las subnacionales también están condicionando las medidas y los discursos que son muy improvisadas, que son muy puntuales de parte del gobierno central. No puede dar señales que puedan entorpecer su posicionamiento político durante las subnacionales. Pero el COVID está marcando realmente la prueba de fuego que tiene ahora ya en la cancha. El MAS deberá ya trabajar y dar respuestas concretas en el contexto de precariedad y en el contexto de un periodo de vacas flacas. Por ese lado iba a la siguiente consulta, Carlos. Este tema de la pandemia en el mundo entero está poniendo a prueba realmente a los gobiernos, a los líderes, a las lideresas en conducción de los estados. De hecho, para poner un ejemplo nada más, una de las primeras acciones del presidente de los Estados Unidos fue hablar de un plan de contingencia contra el coronavirus, un plan claro de vacunación con cronogramas, con tiempos, con acciones que, quejándose de su antecesor, decía que no tenía nada. Duro trabajo, porque al mismo tiempo tienen que trabajar con economías duramente golpeadas, así que gran reto para el presidente, que es un economista por excelencia, así lo ha demostrado cuando era ministro, pero que tiene un arduo trabajo para este tiempo. Definitivamente. Hay dos grandes capitales políticos que logró constituir el MAS en su época de gobierno. El primero, vinculado con la fecha que hoy se recuerda, es el Estado Plurinacional, que es toda esta constitución de orden simbólico y de inclusión social. Y el segundo capital político, que es muy recordado en la gente, en todas las investigaciones que puede tener acceso, es la estabilidad económica, la estabilidad política. Hoy el contexto es distinto. El contexto presenta crisis multidimensional. No le tocó nunca gobernar en los 14 años en un contexto tan complejo como este al MAS. Entonces, eso hace que las expectativas de la población sean grandes, ¿no? Y justamente el detonante, el desencadenante, la atracción de voto que tuvo en el pasado año el MAS y Luis Arce como candidato a presidente fue porque se generó esa sensación de que podía lograr estabilidad, y creo que ese es el gran desafío, y no es un desafío fácil. Lo que usted decía es correcto, ¿no? La primera acción de Biden en Estados Unidos ha sido mostrar un plan, porque ante la crisis lo que se tiene que hacer es una administración que genere certezas, que le diga a la población vamos por acá. Y yo insisto, siento que en términos sanitarios, económicos, políticos, no se ha presentado a la población un plan. No digo que no lo haya, ¿no? Pero esto, y para usar algo muy coloquial, es como el cacho, lo que se ve se anota, y si no se comunica ese plan, no va a generar construcción de certezas. Entonces puede haber un problema de constitución del plan, o puede haber un problema de que no se está comunicando ese plan, y yo creo que fechas como esta deberían ser claves para que los mandatarios de Estado generen certezas en la población y le digan cuál es el rumbo de administración de esta crisis, que es un contexto nuevo y es un contexto que ha sido muy, pero muy difícil de administrar para los gobiernos, no solo en la región, sino en el mundo entero,
¿no? La imagen de los gobiernos ha sido duramente golpeada. Son contados los gobiernos que han logrado tener índices de aprobación en la administración de la pandemia a nivel mundial, ¿no? Entonces, entender que esta es una situación atípica, compleja, ¿no? Y que no generaba certezas y menos aún antes de la vacuna, ¿no? Ha sido complejo. Pero además entender que no es una crisis coyuntural, es una crisis que va a dejar secuelas en el tiempo. Van a ser años los que se necesiten para reconstituir la economía, para reconstituir la formación social, económica de todo un Estado que pueda volver a la normalidad después de todo lo que se ha afectado en este año. Es el primer año que estamos viviendo un día del Estado plurinacional en media pandemia, ¿no? Esperamos que el próximo ya no estemos hablando de que estamos en media pandemia, pero sí con seguridad vamos a estar hablando de cómo seguimos enfrentando las secuelas que dejó este fenómeno, esta enfermedad del COVID-19. Hace no demasiados días fallecía un líder indígena, Felipe Quispe el Maycu, quien hablaba de dos Bolivias y lo ha mantenido durante décadas, especialmente, y ha sido bajo una línea dura del indigenismo en nuestro país. Luis Arce le hablará al 55% que votó de esas dos Bolivias, o más bien apegado a lo que dice la ministra de la Presidencia, hablando de la no violencia, no divisiones. El presidente debería concentrarse más bien en todos y cada uno de los 12 millones de bolivianos, Eri. Mira, creo que es una pregunta pertinente. En realidad, la discursividad de estas dos Bolivias es el reconocimiento de que existían fracturas muy importantes, constitutivas desde el origen de la misma república en la sociedad boliviana, y que no fueron encaradas totalmente. Hubieron momentos en que se hablaron de estas fracturas, por ejemplo, en la Guerra Federal a finales del siglo XIX. Evidentemente este tema fue hablado. Si uno analiza la historia sobre la relación de dominación colonial y neocolonial que se tuvo en el país, uno se da cuenta que las élites aymaras y las élites quechuas, de alguna manera, y las dirigencias, tenían una relación dual con el Estado y con esa Bolivia que intentaba institucionalizarse en clave occidental, digamos, republicana. Y fueron tensiones y rupturas, o sea, entre rupturas y acuerdos y pactos se fue adelante. Hay que recordar que varios gobiernos tuvieron mayor éxito en la medida que anclaba parte de su base social en los grupos, en los sectores indígenas originarios. Entonces yo creo que hay que evitar ya de hablar de estas fisuras y más bien de los caminos para poder ensamblarlas y para resolverlas, darle respuestas al país para decirle que no estamos tan divididos. Evidentemente el Maycu marcó de una manera radical, digamos, su indianismo, evocando el retorno y la reconstitución del Estado Goya, ¿no? Del Estado Aymara. Entonces fortaleció a los aymaras, los empoderó, pero fue un paso radical. Creo que en el fondo las bases de origen indígena originario tienen ya otra mirada, hay una mutación, un cambio importante en la forma de entender el desarrollo, entender el futuro y el trabajo por parte de estas nuevas élites que están muy ancladas ya en lo que puede representar su vinculación con la globalización misma. Entonces, entre nacionalismo aymara, etnonacionalismo, ya hay élites aymaras que tienen ya parte del poder, que no están atrapadas en esa visión más tradicional de lo que era el indígena originario y la instrumentalización, digamos, simbólica. Yo creo que hay que escuchar esas voces que vayan a más bien a poner un bálsamo y no más sal más sal para abrir las heridas que tiene el país. Espero que cuando se refieren a la no violencia se refieren precisamente a bajar el tono de la discursividad polarizante y dicotómica que ha tenido el país entre república o Estado plurinacional, entre caras o taras, o sea, todas esas visiones duales que han simbolizado el enfrentamiento entre los bolivianos. Creo que
en la vida social ya estamos viendo que la convivencia puede ser mucho más importante, mucho más llevadera, que lo vemos en las universidades, lo vemos en varios lugares, que a partir del discurso, la instrumentalización de esas heridas por parte de las élites políticas. Ojalá eso no suceda y que se pueda marcar realmente un rumbo hacia futuro que no profundice esas heridas que todavía tenemos que sanar. Lo cierto es que a partir de las 9:30, según cronograma, las palabras de Luis Arce serán esperadas. Voy a recoger una frase que decía Carlos más temprano, con ojalá más certezas que frases al aire, que suenan bien para una locución, para un mensaje presidencial, pero que lo que el pueblo busca es escuchar cosas más claras. Así que estaremos atentos, Carlos, muchísimas gracias por el análisis. Estaremos atentos a lo que acontezca en esta jornada de feriado. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín. Erika, un gusto siempre compartir con ustedes y esperamos que al mediodía, además de recordar lo importante en términos simbólicos que ha sido la constitución del Estado plurinacional, tengamos mayores certezas en cómo se va a afrontar esta crisis que golpea todos los días a los bolivianos. Saludos. Erika, muchísimas gracias. Saludo, muchísimas gracias. Muy buen día. Erika Brockman, Carlos Saavedra, analizando lo que podríamos esperar en el mensaje presidencial de Luis Arce hoy, 22 de enero.